Mm, Ya estamos en Facebook también. No escuchamos, Perseo. Tu micrófono. Perdón, sí, claro. Muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos a esta segunda edición de los conversatorios de letras clásicas. Ya me había ido encarregado a una larga exposición y presentación y bueno, disculpen ustedes este accidente. Gracias por acompañarnos en la transmisión en vivo vía Facebook, también los que están conectados aquí en la llamada de Zoom. El día de hoy en esta tercera mesa nos acompañan Sandra Álvarez Hernández y Marisela Bravo Rubio. A todos los asistentes les recordamos que al final de las dos ponencias daremos espacio para la lectura de sus comentarios, preguntas. Por favor, vayan haciendo en el chat y su servidor llevará control de las mismas para esa parte y si el tiempo nos lo permite, al final también daremos espacio para micrófonos abiertos y poder ampliar este conversatorio. Bueno, dicho esto, agradezco por supuesto la invitación del Colegio de Letras Clásicas y me permito presentar a la primera ponente de esta mesa. Es la doctora Sandra Álvarez Hernández. Ella es doctora en literatura comparada, maestra en historia del arte, licenciada en letras clásicas, docente de corazón y finita paciencia, interesada en el trabajo interdisciplinar, multicultural y diacrónico, especializada en tradición clásica, renacimiento italiano, a través de metodologías como la Abby Warburg. Bueno, la doctora Sandra Álvarez nos presenta la ponencia El Mundo Caverna. Doctora, ¿está por ahí? Aquí estoy. Muchas gracias, Bruno. Nunca nadie lee mi presentación de academia, pero muchas gracias. Pues estoy muy contenta de estar hoy aquí. Quiero agradecer en primer lugar a Cecilia por la invitación y a todas las organizadoras. Y pues voy a compartir mi pantalla si me dan permiso. A ver. Listo, ahí se ve bien. Sí. La hago más grande. Está perfecta. Muy bien. Bueno, yo hoy les voy a platicar un poquito de lo que fue mi proyecto de doctorado, que se llamaba El Mundo Caverna y que tenía que ver justamente con cavernas. Y fue mi proyecto de doctorado, pero es chistoso porque se ha convertido como un proyecto de vida, porque después de leer todo acerca de las cavernas, ahora me las encuentro en todos lados. Así que igual y si tengo suerte, ustedes también luego van a empezar a ver estas cavernas en todas partes. La investigación surgió a partir de este texto de Porfirio. Es un texto de Porfirio, el neoplatónico del siglo III. Normalmente está acompañado de las cuestiones homéricas. Es más, normalmente se publican las cuestiones homéricas más este pequeño agregado, a pesar de que no tiene mucho que ver con las cuestiones homéricas. Este texto pequeñito del Antro de las Ninfas debe tener unas 15 cuartillas de extensión. Bueno, me parecía muy chiquito hasta que me puse a traducirlo, por supuesto.
habla sobre una gruta muy particular en la Odisea, en el canto 13º, cuando Odiseo llega a Ítaca, llega a una gruta muy particular de la que vamos a hablar, y Porfirio lo que hizo, un poco al estilo de las cuestiones homéricas, pero de una manera mucho más amplia y desarrollada, fue leer ese extracto de Homero, son 13 versos, y luego cuestionarse todo lo que tenía que ver con esos 13 versos, los verbos, los sustantivos, lo que había ahí, por qué estaba ahí, que era muy extraño, e incluso por qué Homero hubiera puesto una descripción tan extraña en su obra, ¿no? Recuerden que hasta, por supuesto, los neoplatónicos y hasta el Renacimiento italiano, Homero no era solamente un poeta, era como un filósofo dilucidador de misterios y tenía como esta verdad oculta. Y entonces por mucho tiempo lo leyeron así, ¿no? Como un gran sabio que realmente quería decirnos cosas importantísimas a partir de una serie de enigmas y de alegorías. Muy influenciada siempre en mi tesis por la metodología de Avi Warburg, como ya mencionaba Bruno, tiene que ver con esta idea de la supervivencia, como vemos conceptos que se van repitiendo a lo largo de la historia y que les digo que por eso veo cavernas en todos lados, y que si no conocen a Avi Warburg, los invito a que le den una googleada a este señor. Mi investigación, por supuesto, que empezó en la prehistoria. Tenemos este ejemplo de las cuevas prehistóricas. Estudiar el arte prehistórico y estudiar las cavernas prehistóricas es muy complicado porque nos quedan muy lejos. Esta que tenemos en la pantalla es la cueva de Chauvet al sur de Francia. La encontraron recientemente en el 91-92 y tiene la particularidad de que, conociendo la historia de las otras cuevas prehistóricas como Altamira y Lascaux, la cerraron al público. Nadie puede entrar a ver estas cuevas prehistóricas preciosísimas que pueden ver. Tiene como este panel con una serie de leones. Y por lo mismo, en 2010, este señor maravilloso, Werner Herzog, hizo un documental que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados. Como no puedo detenerme a hablar de cuevas prehistóricas, aunque me encanta, les voy a recomendar muchísimo esta película. Esta película es mi película favorita en el mundo, no exagero. Y es un proyecto padrísimo de Herzog, que sabía que no podemos entrar a verla, y entonces él entró con 2 cámaras GoPro y hizo una película en 3D. Y en 2010 se pasó en todos los cines del mundo en 3D. Yo la fui a ver así como a Cinépolis Universidad, algo así, en 3D con mis lentecitos y todo. En nuestras cosas no la vamos a ver en 3D, pero es una película maravillosa que sobre todo el tiempo está hablando, y que es un gran ejemplo del arte prehistórico, de cómo el pasado está perdido. Las cuevas prehistóricas nos quedan muy lejos, 11.000 o 35.000 años de distancia es muchísimo, y nos queda muy claro que es el pasado, que está perdido y que no lo podemos reconstruir, o que siempre estamos reconstruyéndolo, más bien, nunca vamos a saber realmente cómo fue y podemos tener un montón de versiones. Y me encanta porque creo que es algo que hacemos los filólogos todo el tiempo. Aunque no nos queden nuestros textos 35.000 años lejos, todo el tiempo estamos reconstruyendo, averiguando, juntando pistas, imaginándonos qué pudieron decir esas palabras que ahora leemos. Y de veras que si ven esta película les va a gustar mucho y van a entender mucho este simbolismo. Estas cuevas prehistóricas eran unos lugares muy especiales en los que no se vivía. Hoy en día se ha echado abajo en muchos aspectos la idea de que los hombres de la prehistoria vivían en las cuevas. Las cuevas eran lugares húmedos, peligrosos, había otros animales, no eran exactamente el lugar en el que querían vivir los hombres de la prehistoria. Hay nuevas teorías alrededor de ello, y lo más padre de estos caballos que están viendo ustedes en la pantalla es que algunos de ellos fueron pintados hasta con 2.000 años de diferencia. Quiere decir que eran como estos sitios a los que llegaban los hombres eventualmente y realizaban una especie de rituales que tenían que ver con este arte, iban plasmando su huella al pasar de los milenios. Y hoy en día nos cuesta muchísimo trabajo imaginarnos esa carga simbólica que debieron de tener estas cavernas, y sobre todo tengan muy presente que hasta el siglo XX no las conocimos. Y si se conocieron unos 20 años antes, nadie lo creía, les daba risa, era una ridiculez. Y
esta comprensión, por poca que sea, que tenemos hoy en día del arte prehistórico es algo muy moderno, pero o sea, de verdad moderno pasó a antier. Así que las cuevas siempre siguen siendo como esta fuente de inspiración y de enigmas que podríamos seguir hurgando en ellas. No podemos detenernos en las cuevas prehistóricas porque nos quedan muy lejos, pero vamos a empezar a hablar de las cuevas que ya conocemos, las nuestras, las del mundo clásico. Para hablar de cueva, tendríamos un montón de palabras y bueno, no digamos de verbos en griego y en latín, ¿no? Puede ser el espelaion o la espelunca, el espeos, que tienen la misma etimología, antro, alsos. Alsos es un tipo muy particular de cueva que es Marítimo. tal cual como una cuevita que es que tiene un altarcito. En latín tenemos cavamen, spelaum, tectum, y puse justo en la otra columna las siguientes que tienen que ver con cripta, cripté, y que de ahí viene nuestra palabra grota. ¿Por qué? Porque eventualmente las grutas de las que terminé hablando a partir de la lectura de Porfirio, o no sé si al revés, no sé si a partir de conocer estas grutas empecé a hablar de Porfirio, pero justamente su nombre es Grotas, y de hecho yo siempre les llamo grota o grote en su plural para que no nos confundamos. No estamos hablando de cualquier tipo de cavernas, sino estamos hablando de unas cavernas muy particulares que les voy a dar como un preview. Llegaron a tener unos acabados muy refinados, se dieron particularmente a partir del siglo XVI y llegaron a ser unas obras de arte enigmáticas y maravillosas de las que todavía conservamos una muy pequeña porción repartida por el mundo. Nuestra caverna más famosa, por supuesto que es la de Platón. Cuando pensamos en caverna, de inmediato pensamos en Platón, pensamos en el libro séptimo de la República y en esta idea de que los hombres vivimos en esta caverna en la que solamente vemos las sombras de lo real, ¿no? Estamos en este mundo que solamente es de espejismos. Algo muy particular de esta idea de Platón de la caverna y que a veces lo pasamos por alto, pero que ustedes son filólogos y lo van a leer en su idioma original, es que los hombres están además están atados de pies y manos dentro de esta caverna y solamente pueden ver hacia una dirección. Así que esa caverna, por un lado, lo encierra todo, pero por otro lado también es una prisión. Y nos vamos a encontrar con que la caverna va a tener toda esta serie de acepciones, en las que puede ser desde una prisión hasta un lugar maravilloso que contenga todas las cosas. Y quizás eso es lo padre de la caverna de Platón, ¿no? Que nos da como una combinación de este acercamiento al mundo. La cueva de la que yo hablo en particular en mi tesis, porque esto que les voy a presentar es apenas el primero de 5 capítulos, es justamente un antrón y que aparece en el canto 13º, y es como Homero se va a referir siempre a este tipo de cuevas. ¿Cuál sería la diferencia, en mi experiencia, entre un espelaion y un antrón? Que justamente el antrón tiene a las ninfas. Las ninfas viven en antros, no viven en otro tipo de cuevas, no viven en cualquier tipo de cuevas, no viven en ese espelaion de Platón, justamente van a vivir en las cuevas que tengan el nombre de antro. En Grecia y Roma vamos a tener un montón de ejemplos entonces de cuevas. Podríamos empezar por Rea. Rea, al ser esta diosa tectónica, va a tener un montón de cuevas consagradas en su nombre a lo largo de la historia. Si leen a Pausanias, Pausanias enumera varias y podríamos contar incluso unas 10.000 cuevas consagradas a Rea en el mundo clásico. Además, acuérdense que ella cuando su marido se estaba comiendo a sus hijos, al último decide no dárselo, lo esconde y justamente Zeus va a estar escondido en una cueva. Y en esa cueva una ninfa de nombre Amaltea lo va a alimentar y los coribantes lo van a estar ocultando, ¿no? Porque era muy chillón, entonces los coribantes hacían ruido para que los otros dioses no lo escuchaban chillar. Y justamente Zeus va a crecer en una cueva, entonces
Y en una tradición helenística así medio rara, también Zeus muere en una cueva. Entonces las cuevas tienen un montón que ver con la vida y con la muerte de todos los dioses. Por supuesto que tiene que ver también con los misterios seleucianos. Todos sabemos que los misterios seleucianos se llevaban a cabo en una cueva. ¿Por qué era una cueva? Porque en esta tradición de la historia entre Deméter y Perséfone y el rapto de Perséfone o Proserpina, hay un episodio en el que Deméter, pues enojada porque no le van a devolver a su hija, se encierra en una cueva. Se oculta en una cueva y todo se vuelve negro y la cueva se vuelve negra, y esa cueva en particular se llama la cueva de la Deméter negra. Y a estas cuevas además se les daba el nombre de Mégara o de Megarón, un poco haciendo eco de lo que ayer nos hablaba Cecilia. Estas cuevas en particular tenían ese nombre porque al estilo de los megarones escénicos tenían una especie de altar y un orificio en el techo por el que pudieran ahumar las libaciones y las ofrendas que se hacían en la hoguera. Va a haber un montón de cuevas dedicadas a Deméter y a Perséfone. Es curioso cómo algunas todavía las conservamos, ¿no? Supuestamente tenemos por todos lados pequeños santuarios y pequeñas cavernas que nos remiten a todo ese tipo de ritos y de cultos, que por mucho tiempo, o la versión más popular es que tiene que ver con los excesos, ¿no? Sobre todo el culto a Dionisio, y sin embargo, cuando nos acercamos a esta tradición de las cavernas, nos vamos a encontrar más justo con esa historia como la de Deméter la Negra, ¿no? Que tenía que ver más al estilo de los monjes eremitas, con privarse de los estímulos, privarse de los excesos, privarse de todo. Y si lo piensan, ese ascetismo también lleva a una especie de éxtasis similar a la que lleva el exceso. Entonces había como estas dos vertientes entre los dos maneras de culto, y ambas tenían que ver con cavernas y se hacían alrededor de ellas. La cueva como tal nos va a dar, un montón de topos comunes. Uno de ellos es el locus amenus. Podríamos encontrar muchísimos ejemplos en la literatura. Se van a dar cuenta cómo mi repertorio se limita un poco a los clásicos más populares, porque mi tesis, al estar centrada en el Renacimiento italiano, tenía que ver justo como con un catálogo de referencias que pudieran existir en la época de la que estaba hablando. En la Odisea tenemos la casa de Calipso. Calipso vive en una isla que no sé si aparecerá más tarde, pero además su isla tiene una cueva muy hermosa y esta cueva tiene unos riachuelos y es un lugar hermosísimo, ¿no? Lo mismo pasa con la caverna de Daphnis y Cloe. Daphnis y Cloe son un ejemplo raro en mi repertorio, pero porque la cueva de Daphnis y Cloe es muy importante. Si ustedes recuerdan, de hecho, toda la excusa de narrar la historia es que el narrador llega a una caverna, que sería ese ejemplo de un alsos, y se encuentra con la representación de los amores de Daphnis y Cloe. Y entonces él va a empezar a narrar a partir de la pintura de lo que está ahí reflejado, ¿no? Que es como una especie de ekphrasis. Vamos a hablar más después de Daphnis y Cloe. También en la Eneida tenemos varias cavernas. Una de ellas es donde se refugian Dido y Eneas, que es como este locus amenus, pues muy romántico, nos lo imaginamos, en el que finalmente como que consuman ese amor, y que todos sabemos que Dido erróneamente cree que ella está casada y todo va a salir muy mal en esa historia. En los idilios de Teócrito va a haber muchas cavernas también y muchas ninfas, en particular la ninfa Amarilis, y que en términos de música en el Renacimiento, todos los madrigales estaban justamente inspirados en este tipo de poesías bucólicas. Horacio en sus odas también tiene algunos ejemplos. Una de ellas es la del primer libro, la quinta. También tenemos en las Metamorfosis innumerables ejemplos de cavernas, no los voy a citar todos. Una de ellas es donde se baña Diana y la observa Acteón, y ya sabemos que también esa historia termina muy mal. La casa del río Aqueloo me gusta mucho porque si se van a su descripción en el libro octavo, van a ver que justamente es como una caverna con piedritas y conchitas y algo muy parecido a lo que vamos a ver más tarde.
Y finalmente la casa de Tetis también es muy importante porque es tan bella la casa de Tetis que Dago Ovidio se pregunta, ¿cómo se hizo eso? ¿Es arte? ¿Es magia? ¿Qué es lo que hay detrás de toda esta belleza? ¿No? Puede ser de verdad natural o alguien tuvo que haber intervenido para que fuera tan bella. En la Eneida hay un ejemplo muy padre. Me voy a apurar porque siento que no me va a dar tiempo de todo lo que les quiero decir. Pero en la primera caverna que aparece en la Eneida es la de este fragmento, cuando justo como que Eneas sale de Troya y están en esta tormenta y no saben ni para dónde y se detienen en una primera caverna a resguardarse de la tormenta. Y es muy interesante porque justo en esa caverna como que encuentran calma y además Eneas logra aclarar como a sus hombres, como calmarlos, y de pronto, ¡pum!, la narración cambia de lugar, estamos en el Olimpo, estamos con Venus y Júpiter, y Venus va a suplicar a Júpiter que ayude a su hijo que está perdido en el mar, y entonces Júpiter la calma, y incluso le narra como una serie de victorias romanas, y es como este lugar de la anticipación, nos está tranquilizando, nos está diciendo que todo va a ir bien, pero la entrada fue a través de una gruta. Es muy parecida a la gruta de la que voy a hablar después. También puede ser un lugar horrible. Las cavernas también pueden ser lugares espantosos. Recordemos que cuando los pretendientes mueren al final de la Odisea, entran por una caverna al Averno y es una caverna horrible, ¿no? Porque además los pretendientes vuelan como con alas de murciélago y sueltan unos alaridos espantosos. Lo mismo sucede en la caverna en la que desciende Eneas al inframundo. Y un ejemplo quizá un poco diferente sería la caverna de Polifemo, donde llega Ulises con sus compañeros y se los comen como si fueran vacas. Así que también puede ser un escenario terrorífico. Pero también puede ser un lugar muy agradable, como en este ejemplo de Propercio. Es el lugar de la inspiración de los poetas. ¿Por qué era el lugar de la inspiración de los poetas? Porque había agua, porque había ninfas, y se dan cuenta que otra vez la palabra es antro, y esas fuentes de las ninfas eran como fuentes de inspiración. Y ese topos de los lugares donde moraban las musas y las ninfas sin inspiración va a ser un topos muy popular en la tradición clásica. Existían fuentes tal cual físicas, les voy a dar un par de ejemplos. Esta es la fuente Egeria, que de hecho todavía existe un poco a las afueras de Roma. Aquí se supone que Numa Pompilio iba a hablar con las camenas y las camenas le daban consejos, lo narra tanto Tito Livio como Ovidio, y era un lugar físico, de hecho existe, y ahí había una fuente en la que Numa Pompilio iba a hablar con sus consejeras. Y se volvió una moda muy popular. En Pompeya vamos a encontrar un montón de ejemplos, estas pequeñas cavernitas o ninfeos o altarcitos decorados al estilo de esas cuevas. Normalmente eran fuentes y al parecer fue una moda muy popular. Solamente que recuerden que si estamos hablando de tradición clásica, todos estos ejemplos que yo les voy a enseñar del Renacimiento italiano, ellos no conocían Pompeya. Pompeya fue desenterrada hasta el 1750. Eso quiere decir que esos hombres del Renacimiento que se imaginaron esas fuentes con conchitas y figuritas, solamente podían imaginarse lo que habían hecho los clásicos. Y finalmente tenemos, por supuesto, que los ejemplos ya más prácticos, ¿no? Plinio el Viejo, que fue una gran fuente de información a lo largo de la historia, yo creo que es casi ininterrumpida, nos da un montón de pistas sobre el tipo de edificios con forma de caverna que existían en el mundo clásico. Y nos va a hablar de criptopórticos, de ninfeos y de grutas. Su sobrino Plinio el Joven nos ayuda a completar esta historia de las grutas porque él describe un criptopórtico que tenía en su villa en Laurencia. ¿Cómo se veían estas estructuras? Un criptopórtico era algo como esto. Este se lo encontraron en Arles, al sur de Francia. Es una ciudad con un montón de ruinas romanas. Tienen un anfiteatro y un foro y un bellísimo criptopórtico, como lo pueden ver aquí. ¿Cuál era la maravilla de los criptopórticos? Que eran muy frescos durante el verano. Tenían
ventilaciones cruzadas y eran como un poco subterráneos, y entonces eran estos lugares maravillosos para irse al fresco. Este sería un ninfeo como tal, este también es un ejemplo de Pompeya, vean cómo tiene esas piedritas y estalactitas. Y finalmente tenemos grutas de verdad. Las grutas, la más famosa es esta que estamos viendo, que es del emperador Tiberio en Sperlonga, en Capri, en la que él tenía un triclinio. Ese triclinio estaba decorado por una serie de esculturas que narraban justamente las aventuras de Odiseo. Conservamos solamente fragmentos, están en el Museo Arqueológico de Sperlonga, y esta que ven aquí es justo la más completa, en la que se ve cómo están cegando al cíclope con pues con ese poste en llamas, ¿no? Que, como dato curioso, ayer Cecilia nos hablaba de Laoconte, se ha identificado este grupo de esculturas como obra del mismo taller escultórico que de Laoconte, y si lo ven, de hecho, tienen varias similitudes. Tenemos algunos ejemplos literarios en las cartas a Ático de Cicerón. Ático tenía una cavernita, tenía un jardincito y tenía una grotita que se llamaba el Amalteón, como la cabra que alimenta a Zeus en la cueva. Y Cicerón le escribe a Ático, ¿no? Así de, porfis, cuéntame cómo es, si yo quisiera uno, y etcétera. Ya saben, como en estas imaginaciones de la vida bucólica. Y tenemos también un montón de comentarios. Va a haber comentarios positivos y comentarios negativos alrededor de esta moda de construir cavernas artificiales lujosísimas. A Propercio no le gustaban. Cuando Propercio les llama a esas operosa antra, se está burlando, dice como, porque a Juvenal le gustaban. Juvenal es como, ay, qué bonito encontrarte a las ninfas en las grutas. Y Propercio pone como una línea, como un momento, una cosa es encontrarte a una ninfa en una gruta y otra en esas cavernas llenas de lujos que construyen hoy en día, que yo no creo que le gustarían a las ninfas. Y les llama operosa antra como si fueran cargadas, como demasiado trabajadas. Sin embargo, a mí me gusta imaginarme que hace eco de las operosa Carmina de Horacio. A final de cuentas, son estas grandes obras, sí muy decoradas, muy elaboradas, pero que logran decir varias cosas. Y de hecho, el operosa antra fue el nombre que le dio Henry Lavagna a su libro. Se llama así, Operosa Antra. Es un volumen bastante gordo y que narra con mucho más detalle todo esto que yo les he contado. Y habla de cómo todas estas grutas y el retrato de las grutas de los poetas latinos es una manera de mostrarnos, de cristalizar el aspecto y la sensibilidad de una época, dándole una forma única y perfecta. Vamos a ver cómo en cada época la recuperación de la gruta va a hablar de sus propios intereses, ¿no? Esta fue como la tradición clásica, pero iba a pasar a la Edad Media. Ahí se me voltearon las diapositivas. En la Edad Media, cuando llegue la religión cristiana, vamos a tener una serie de cambios. Ya no va a ser el lugar de las ninfas, se va a volver en el lugar por excelencia del nacimiento. Todos los evangelios apócrifos van a hablar de un nacimiento que no se dio en un pesebre, sino que se dio en una cueva. Así, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago habla de un nacimiento en una cueva. El evangelio árabe de la infancia habla también del nacimiento en una cueva, y es muy bonito porque de hecho como que José llega, deja a María y luego regresa con una anciana que lo va a ayudar a dar a luz, y se encuentra con que la caverna está toda iluminada, como si fuera de día, es como milagrosa, ¿no? No es una cueva oscura y húmeda, sino que es un lugar maravilloso en el que nace el niño. También en el Evangelio armenio de la infancia cuenta cómo era una caverna muy amplia. No era cualquier tipo de caverna, era una caverna que utilizaban como pesebre, y por eso justifica que haya borreguitos y cabritas en los nacimientos. Y un poco como que el Evangelio armenio de la infancia nos ayuda a salir de apuros porque es dentro de una caverna, pero dentro de la caverna había un pesebre y entonces ocupan ese pesebre, ¿no? Que entonces pues la cancioncita esta de pedir posada creo que se nos viene abajo porque no le tocan la puerta a nadie, sino que entran a esa caverna que en algunos casos tiene un pesebre.
Y lo vemos retratado en la tradición iconográfica también. Este es el nacimiento de Giotto en la capilla Scrovegni en Padua, es por ahí del 1300-1305, y pueden ver cómo justo María está dando a luz dentro de una caverna, porque están todas las piedras, pero también hay un pesebre, ¿no? Y es lo que estamos viendo en esta imagen, y que está muy relacionado también con toda esta historia de los Reyes Magos, ¿no? Que nosotros ya sabemos que esta historia de que si eran tres, y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y si tenían un caballo y un elefante y, ¿qué es? Y un camello, todo eso es como de una imaginación lejana a la Biblia, y vamos a encontrar cómo justo todos estos testamentos apócrifos van a estar hablando. Siempre que hablen del nacimiento en una caverna, también va a haber mucho detalle alrededor de la visita de estos hombres sabios. Este también es uno de los dibujos de Giotto. Y en esta historia entra también San Francisco de Asís. San Francisco de Asís había hecho un viaje a Tierra Santa, y según esta historia que cuenta San Buenaventura, que es el principal biógrafo de San Francisco, cuando regresa a Italia decide que va a hacer algo que supuestamente él vio en Tierra Santa, y decide poner un nacimiento. Ese primer nacimiento lo pone en una caverna. Es una caverna que está cerca de Asís, en el poblado del Grecio, y ahí pone este nacimiento que supuestamente alguien de la escuela de Giotto luego retrató en el muro, como pueden ver, pero que fue un nacimiento además a tamaño natural. Él contrató unos actores, había una virgen, un José, unos niños, llevaron unos animalitos, y ese primer nacimiento fue como un nacimiento 1 a 1 en escala, ¿no? Eran actores y eran animales de verdad los que estaban ahí dispuestos, y casualmente también no era un pesebre, sino que era una caverna donde sucedía este nacimiento. Y vemos cómo esa tradición del nacimiento en las rocas nos podría llevar hasta Leonardo da Vinci, ya acercándonos al Renacimiento italiano, y este cuadro famosísimo de la National Gallery en Londres, que justamente se llama La Virgen de las Rocas, y que otra vez nos encontramos con esta idea de la gruta como el lugar del nacimiento de Jesús. Cuando nos empezamos a acercar al Renacimiento, va a haber, por supuesto, que otra vez está acomodo de ideas, y uno de los personajes más interesantes para hablar siempre del paso entre la Edad Media y el Renacimiento va a ser siempre Petrarca, ¿no? Petrarca tenía una cueva y tenía un jardín, y va a hablar mucho de él. Ustedes saben que era un gran amante de la naturaleza, es el padre del alpinismo porque fue la primera persona a la que se le ocurrió subir una montaña por el puro gusto de hacerlo, y tenía justamente una gruta y un jardín en su jardín, que estaba ya un poco más en Francia que en Italia. Durante el Renacimiento, y cuando hablamos de Renacimiento, voy a empezar a apurarme, podríamos hablar de muchas cosas. Yo quiero que tengamos muy presente que renacimientos hubieron muchos. Normalmente nos imaginamos a Miguel Ángel y a Leonardo y Italia, pero bueno, a Boccaccio y etcétera, pero renacimientos hubieron muchos. Hubo un renacimiento en el año 800 con Carlomagno, cuando justamente el Papa León III corona a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano, y también hubo un renacimiento de la arquitectura gótica en el siglo XII. Todos estos renacimientos eran tan puros como todos los demás. Todos imaginaban que se estaban acercando a los clásicos de la manera correcta y de la manera más sincera y de la manera más limpia. Solamente que todos esos renacimientos han sido diferentes. De hecho, nosotros, si lo digo de una manera muy local, nosotros los estudiantes de letras clásicas también vivimos un renacimiento, y creemos que nuestras ediciones y nuestros estudios son la manera correcta de acercarse a los clásicos, pero quizá no lo son, quizá no estaban tan errados en otra época, ¿no? Este renacimiento italiano llegaba a ser más clásico que los clásicos. Leonardo tiene esta anécdota muy famosa en la que cuando él era niño se encontró una caverna, y ya se me está acabando mi tiempo, su reacción entre la caverna, voy a apurar, es entre temor y deseo, ¿no? Y que si lo piensan, la caverna tiene ambos lugares. Puede ser un lugar oscuro, pero una vez que entras encuentras un montón de maravillas.
Los tratadistas del Renacimiento italiano hablaron mucho sobre las cavernas y sobre cómo construirlas. Podríamos hablar de todos estos que tenemos aquí. Y tiene mucho que ver con la Domus Aurea. La Domus Aurea estaba enterrada, la Domus Aurea la encuentran en 1480. Esa foto es muy famosa porque justo es el hoyo por el que entraron a la Domus Aurea y empiezan a encontrarse todas este tipo de decoraciones como las que están viendo aquí, y al pensar que se trataba de auténticas cavernas, esta es una foto de las excavaciones actuales, son cavernas, al imaginarse que eran auténticas cavernas, a toda la pintura que decoraba la Domus Aurea le pusieron el nombre de grutesco y van a empezar a replicarla de manera abundantísima. Esta es, por ejemplo, de Rafael en el Vaticano. Este es uno de los alumnos de Rafael en Caprarola. Todos estos edificios decorados al estilo de la Domus Aurea. Y nos vamos a encontrar finalmente con estas cavernas de las que quería hablarles. Esta caverna es la primera caverna del Renacimiento italiano. Es de 1518, está en Villa Madama, que Villa Madama la mandó a hacer el primo del Papa León X. Ese señor León X es el hijo de Lorenzo de Medici, para que un poco como que nos ubiquemos. Este señor León X también es quien mandó a imprimir estas cuestiones homéricas acompañadas del antro de las ninfas y de esta cueva maravillosa. De ahí que hubiera como esta inquietud por recobrar los clásicos de la manera que no lo sabían. Yo cuando me encontré con este texto, lo primero que me pregunté fue, bueno, qué bonito, es uno de los primeros libros impresos en griego en Italia, pero ¿y sabían griego? Y la respuesta es no, no sabían griego. Imagínense que en esta época no había diccionarios, no había gramáticas, había los doctores bizantinos que llegaban a Italia, pero que no hablaban italiano ni latín, y entonces aprender griego estaba en griego. Y, sin embargo, publicaban, imprimían estos textos en griego a los que se acercaban a pedacitos. Así que esa cueva homérica, que se las dejo de tarea para que la lean en el canto 13º, había un olivo, había unas ninfas, había unas cráteras, había abejas, había telares, había un río, estaban el Bóreas y el Noto, se convirtieron en la imaginación renacentista en una serie de lugares loquísimos. Y voy a acabar con esto enseñándoles las fotos de estos lugares que hicieron los hombres del Renacimiento. Esta es la gruta de Castello, de Villa di Castello de 1537. Este es el techo, está todo decorado con conchitas, como pueden ver. Tenían unos juegos de agua, como pueden ver ahí. Este es el Pratolino, a las afueras de Florencia. En su interior tenía una serie de grutas, porque es un edificio al que se podía entrar, ya no se puede. En esos muros famosamente estaban representadas todas las especies de peces conocidos hasta la época, que ya no conservamos. Esta sería otra de las grutas, también en el Pratolino. Este era su interior. Estos eran todos los detalles constructivos que tenían estas cavernas para que parecieran auténticas grutas marinas a pesar de que están arriba en la montaña. Esta es una de las más famosas que hizo ese señor Bernardo Buontalenti, está en Florencia, en los jardines de Boboli, y Buontalenti es un tipo increíble. Para recortarles la historia, él inventó el helado, pero luego pueden ustedes buscarlo. Y tenía esta gruta maravillosa en la que están todas las cosas, tenían todos estos detallitos con conchitas y etcétera. Y bueno, yo quería hablarles un poco de los intermedios, pero ya no me va a dar tiempo. Llegaron a hacer estas grutas hasta el barroco de imaginaciones tan elaboradas, basadas en los textos clásicos o en lo que entendían en aquella época de los textos clásicos. Llegaron a ser elegantísimas. Se acabaron las conchitas de las costas y las playas en Italia y en Portugal para poder hacer este tipo de maravillas, siempre inspirados en la idea de la caverna. Esta última está en Milán, es la Villa Visconti Borromeo Lita. Y con esta imagen voy a acabar porque me estoy comiendo el tiempo, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Sandra Álvarez. Le recordamos a quienes nos acompañan en la llamada que pueden ir haciendo sus comentarios, preguntas en el chat y al final daremos espacio para los mismos. Y bueno, pues ahí la felicitan mucho ya en el chat. Bueno, vamos con nuestra siguiente ponente de esta mesa. Es la profesora Maricela Bravo.
Ella es licenciada y tiene estudios en maestría en letras clásicas en la UNAM. Cuenta con una estancia de investigación en la Universidad de Salamanca, España. Es profesora de asignatura en los colegios de letras clásicas y modernas, miembro fundador de la AMEC, miembro de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de la Retórica, miembro externo del Seminario Permanente de Estudios Retóricos, Filológicos y Humanísticos, y miembro del Seminario de Traducción Latina Gramatical. La profesora Marisela Bravo nos presenta la ponencia La Isla, una cosmovisión mediterránea. Adelante, profesora. Gracias, muchas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañan en este espacio. Por supuesto, quiero agradecer al Colegio de Letras Clásicas por la invitación y hacer un público reconocimiento a las académicas que se encuentran detrás de este proyecto tan agradable y bonito. El grupo justamente desde Temisira, que se encuentra adscrito al área de investigación de la facultad. Muchas gracias por este espacio que nos permite reflexionar y gozar, ¿no? Muy bonita la presentación de Sandra, no sé, ahora vamos con la textualidad, ¿no? Por supuesto me disculpo porque no me da tiempo de hablar de todas las islas, y pues la isla de Calipso ciertamente era de las más atractivas, pero debido al tiempo y a la idea de lo que voy a hacer, pues he tenido que prescindir de ella y lo lamento profundamente. Pero bueno, algo habrá por ahí. Voy a hablar entonces sobre la isla y lo voy a hacer desde la teoría literaria, particularmente desde dos categorías teóricas, que son la geopoética y la topofilia. La geopoética es una teoría que estudia el texto, bueno, que estudia más bien en los textos literarios, el lugar o conjunto de lugares posibles del prodigioso imaginario geográfico de una cultura, según Einstein. Y la topofilia es la representación anímica del poeta sobre una cierta región o un lugar en los textos literarios. Y dicho lo cual, pues bueno, voy a hablar de todos estos puntitos que se ven ahí, ¿no? Si fuera tan exacto, todos esos, no voy a hablar de todos esos, pero yo lo ideal sería hablar de todos ellos, pero no, sí de cómo se piensan todos esos puntitos en el Mediterráneo clásico. Y entonces para ello doy comienzo a mi texto. El hombre, en tanto que ser en el mundo, es un ser espacial, un fundador de lugares. Más interesante aún, un creador de perspectivas. En la imagen que viene a continuación, creo que esto se ve cabalmente, ¿no? Esta es, quiero que vean la parte superior, ¿no? En la trave, ¿no? Ahí tenemos precisamente el fresco conocido como la flotilla, es un fresco minoico, pertenece a la isla de Akrotiri. Aquí el hombre minoico ha creado, ¿no?, su espacio, pero también se representa a él a sí mismo en ese espacio y con ello se da esa permanencia id et nunc del hombre, ¿no? Allí si me ayuda la siguiente, ahí podemos ver cómo ellos representan a su propia isla. Una isla que más que real parece tan fantástica como los que aparecen en los textos. Voy entonces ahora a iniciar propiamente con lo que quiero exponer. Que es justamente el mundo es una isla, el océano Homérico. Hay una primera y única concepción general del cosmos en la Ilíada que se presenta en la éfrasis del escudo de Aquiles, elaborado por Hefesto y que Homero describe así. 5 capas tenía el escudo y el dios grabó en ellas con su sabia maestría muy bellas escenas artísticas. Hizo un bello labrado del mar, de la tierra y los cielos y del sol inalcanzable y también el de la luna llena. Ahí se hallaban todos juntos los astros que el cielo coronan, Pléyades, Híades, junto al Orión majestuoso, y la Osa a la que todos han puesto el nombre de Carro, la cual gira en su sitio de siempre y está mirando a Orión, y es la única que en el océano nunca se baña. Y por último, del río Océano, la gran corriente grabó sobre la orla de aquel solidísimo escudo que
quisiera que vieran en las siguientes imágenes, ¿no? Aquí esta representación que más o menos trata de integrar como lo que dice el texto, y vemos que en la orla final del escudo el río océano, que hay que poner mucha atención porque no es como nosotros percibimos ahora el océano, es un río, es en el mundo, ¿no? En el mundo clásico, el océano es un río. El océano Mérico es un río circular sin principio y sin fin porque desemboca en sí mismo absorros. Consecuentemente, es el origen de todos los ríos, todo mar, todas las fuentes y todos los pozos profundos. La existencia del río océano tiene una consecuencia espacial evidente. El mundo entero es una enorme isla. El Mediterráneo es el centro donde convergen los continentes, el centro de un mundo isla, rodeado doquier por el océano. El océano no solo simboliza una frontera entre el mundo de lo habitado, ¿no? La tierra es el mundo de lo habitado y de los hombres. Los confines, el océano, pues, es el límite entre el mundo de los vivos y de los muertos. Odiseo viaja por sus corrientes para alcanzar el inframundo. Más allá de sus aguas, no hay nada. Y solo los dioses y algunas figuras míticas pueden moverse por el océano impunemente. Y ni tanto, porque ya hemos visto lo que sucede con Odiseo. Hablando de islas, la isla, porción de tierra rodeada por mar, apartada de otra superficie habitable, más allá de los límites marcados por su propia extensión, representa, como hemos visto en el fresco de la flotilla, un elemento del paisaje que por sus características atrae la atención. Su situación espacial y su misterioso origen parecen propiciar un enigmático encanto en torno suyo que se traslada a la literatura, donde se ha convertido en un espacio recurrente de la ficción literaria y un símbolo de amplia recurrencia. Habría que decir, de hecho, que la literatura occidental inicia con una obra dominada por los símbolos de la isla, la Odisea. En dicha obra, el mundo griego se muestra especialmente sensible a la fascinación de la isla como espacio maravilloso y temible, como lo ven ahí. La cultura romana no lo hará menos, y quizás por ello la Odisea fue a manos de Livio Andrónico la primera obra traducida del griego al latín. En la mentalidad clásica, el origen de las islas se debe básicamente a dos entidades divinas y, por cierto, opuestas: Poseidón para el mundo griego, Neptuno para el mundo latino, Hefesto para el mundo griego, Vulcano y a veces Plutón para el mundo latino, unos vinculados al mar, los otros al fuego. En el primer caso, las divinidades atribuyen a las islas un origen marino, en el segundo, un origen volcánico en su conformación. Los textos, sin embargo, muestran mecanismos más diversos en sus, diríamos, nacimientos. Un escolio de Ilíada 1.180 cuenta la creación de la isla Egina, madre de Eaco, como consecuencia de una metamorfosis. Las islas Equínades nacen también de un proceso semejante que Ovidio relata en su libro octavo, junto a la metamorfosis de la isla Perimeli, que contiene justamente lo que decía la doctora Sandra, antes de la introducción, ¿no? Precisamente como vengo aquí, apostado en la sorprendente casa del río Aquelao, que es esta caverna, ¿no? Salos, porque es marítima, de la que habló Sandra. Ahí, ¿no? Apostado el río Aquelao, apostado en la casa del río Aquelao, Teseo entonces dirige su mirada hacia las aguas cercanas, Aquora Potisis Oculis subyecta, y pregunta por aquel lugar, Quis Inque Ile Locus. El río le cuenta la historia de su castigo a las 12 náyades convertidas en las actuales islas Equianas, y la metamorfosis de su amada Perimele, una isla. Voy a citar el texto. No obstante, como tú mismo ves, lejos, allá lejos, una isla se aleja, grata a mí, Perimele le llama el navegante. Yo, su nombre original a esta, mi consentida, le arrebaté. Lo cual Hipódamo, su padre, llevó de mal modo, y hacia las profundidades, desde un peñasco, lanzó el cuerpo de su hija, que iba a morir, y que yo recogí al tiempo que la llevaba con mi nave.
oh portador del tridente, al que han tocado por sorteo los reinos del mundo próximos a las errantes aguas en el que desembaucamos, a donde corremos los sagrados ríos. Ven aquí y escucha de buen grado, Neptuno, al que te suplica. Yo no he hecho daño a esta que transporto. Si su padre Hipodamante hubiera sido bueno y justo, o si menos un pío, hubiera debido compadecerse de ella, perdonarme a mí. En otro tiempo, a ella le fue cerrada la tierra por la fiereza de su padre. Proporciona la ayuda y concede a la sumergida por la fiereza de tu padre, te lo ruego, un lugar, o que se permita que ella misma sea un lugar. También a esta la abrazaré. Movió su cabeza el rey de la llanura marina y con sus signos de sentimiento agitó todas las aguas. La ninfa se espantó, pero estaba nadando. Yo mismo tocaba su pecho que al nadar ella saltaba con tembloroso movimiento y mientras lo palpo me doy cuenta que todo su cuerpo se endurece y de que sus entrañas son sepultadas en una tierra nueva que la cubre. Mientras hablo, una nueva tierra abraza sus extremidades que nadaban y una pesada isla creció sobre sus metamorfoseados miembros. Las islas surgen también del fondo del mar, como sucede con la isla de Rodas y con la isla Leuca, espacio concedido a Tetis por Poseidón. Cito, Tetis suplicó a Poseidón que sacara del mar una isla donde pudieran vivir. Poseidón, comprendiendo que la extensión del Ponto y el hecho de que no haya islas en él obliga a navegar por él sin poderse establecerse, hizo surgir la isla Blanca, Isla Leuca, como le conocemos, para que la habitaran Aquiles y Helena y para que los marineros pudieran hacer un alto en la travesía, resguardados por el mar. Leuca, por cierto, nos obsequia un relato de isla maldita, ¿no? Se cuenta que en esta isla un día Aquiles se le aparece a un comerciante y le pide que por favor le traiga a una esclava, la última descendiente de los Priámidas y Dardénicos. El comerciante se la trae y cuando llega ahí, él le invita a una cena con Helena, lo cual hace, y ya estando ahí, le entrega muchos bienes y tesoros y le dice que va a conceder un viaje, una travesía muy buena. Y que a cambio de eso, él deje ahí, ¿no?, a la joven que ha traído hasta el otro día, porque las mujeres no pueden entrar a esta isla. Y entonces la deja ahí y cuando se vaya el marinero, se escucha a lo lejos el gemido y los lamentos de la muchacha a quien Aquiles estaba despedazando y descomponiendo miembro a miembro. Leuca no es la única isla con tal tipo de relato. Eritea o Eritra, la isla donde Gerión guardaba las vacas robadas del dios Sol, tiene un relato semejante. En ella también los vientos llevan lamentos de Euritión, el pastor y amante de Gerión que cuidaba las vacas rojas y que fuera muerto por Heracles, dice este libro. Ambas islas se vinculan con labores de lucro no de alta estima en el mundo clásico, el robo de ganado y el comercio. Y en ambas se han cometido crímenes, cultivo perfecto para un relato de tal índole. Las islas nacen igualmente de piedras arrojadas por dioses. 3 relatos, por lo menos, hablan de una conformación de este tipo. El primero sería el testimonio del historiador Duris, de finales del siglo III. Duris dice que arrojadas por los gigantes las piedras, unas las que cayeron al mar, se convirtieron en islas. Y Sandra, las que cayeron en la tierra, en montes. ¿Listo? Agatocles de Cícico, en otro momento, dice algo semejante sobre la pequeña isla de Vésbicos, cerca de Cícico. El testimonio, sin embargo, más conocido, pues evidentemente es el de Apolonio de Rodas, donde Eufemo le dice a Jasón que si avienta un enorme terrón que llevaban, los dioses harían ahí una isla. Y entonces él la avienta y de ahí surge la isla hermosa, la isla Caliste. En las argonáuticas órficas 1274 y siguientes, en cambio, las islas de Cerdeña, Eubea
y Chipre, ¿no?, donde suele irse Afrodita, surgen como consecuencia de los golpes divinos, cito, y el de la negra cabellera, irritándose contra el padre Zeus, golpeó con su tridente de oro la tierra Lictonia y súbitamente la dispersó por el ponto infinito para formar islas marinas a las que dieron por nombre Cerdeña, Eubea y Chipre azotada por los vientos. También sus golpes crearon el espacio insular de Rodas, como lo cuentan los versos 29-34 del himno de los de Calímaco. Ahí el poeta interpela a la isla del modo siguiente: ¿qué es lo que te agradaría escuchar? ¿Acaso, como en los orígenes, un gran dios golpeando con su tridente, obra de los telquines, ¿no?, como que aparecen ahí, estos héroes míticos que aparecen ahí, que tienen cabeza de perro y demás, como ellos, ¿no?, como los telquines fabricaron estas armas y con ellas el héroe, perdón, el dios las levantó con todas sus bases y las precipitó al mar. Y ahí, en lo más profundo, las enraizó para que se olvidaran de su continente. Porque las islas, ¿no?, en el ámbito clásico, las islas sienten. Entonces, justo por eso también olvidan, ¿no? En este caso, una vez quitadas del terreno al que pertenecen, olvidarán al continente. La misma fuente cuenta el catarterismo de Asteria, quien para rechazar un posible y detestable unión con Zeus, saltó desde el cielo al abismo profundo y permaneció en el Egeo, convertida en una isla flotante por largo tiempo, no sujeta, como el resto de las islas, a la necesidad. Huc afflicen a Nanke. La Nanke, según este texto, es lo que fija a las islas a un punto establecido y firme. Asteria obtuvo el nombre de Delos cuando a los ojos de los marineros ya no surcaba las aguas invencibles y había echado raíces en las ondas del mar Egeo y era por tanto visible. El poderío naval ateniense convirtió a Delos en el ónfalos ombligo del mundo, a pesar de su diminuto y desolado aspecto físico que la literatura hímnica proyecta. El himno homérico Apolo, en su parte délica, relata el alumbramiento de Leto en esta isla, y en este pasaje se da un curioso y jocoso diálogo en que la isla expone, una vez más, sus profundos temores de isla, una vez ocurriese el nacimiento de Dios Apolo y la observara en su naturaleza real. Cito: Leto, hija más noble del grande Zeus, gustosa acogería yo el nacimiento del certero soberano, pues a decir verdad, tengo una pésima reputación en los hombres, y así, en cambio, llegaría a ser honradísima, mas temo, Leto, cierta habladuría, y no voy a ocultarlo. Dicen, en efecto, que Apolo será alguien orgulloso en demasía y que ejercerá gran autoridad entre los inmortales y entre los hombres mortales sobre la tierra dispensadora de cereales. Por eso siento naturalmente un terrible temor en mi fuero interno y en mi ánimo. No sea que tan pronto como me vea por primera vez a la luz del sol, juzgando la isla indigna, pues soy realmente un puro pedregal, derribándome con sus pies, me eche en las profundidades del mar. Entonces un gran alaje sobre mi cabeza me tendrá por siempre totalmente sumergida, y él marchará a otra tierra que le agrade para procurarse un templo y boscosas arboledas. Sobre mí, en cambio, harán los pulpos sus guaridas y las negras focas una murada tranquila por la ausencia de gentes. El aspecto naturalmente miserable y peligroso de la isla es reiterado en Calímaco en su himno a Delos. No obstante que ahí ya se reconoce su preeminencia como isla a causa del culto a Apolo. Rocas golpeada por las olas, tierra ventosa y firme, más accesible para las gaviotas que para los caballos. Está apoyada sobre el mar que gira inmenso alrededor, dejando en ella abundante espuma de agua icaria. Los que la habitan son arponeros, gente de mar. Pero es indiscutible que está entre las primeras cuando las islas se reúnen en torno a Tetis, Océano y a la Titánide. Ella siempre marcha en cabeza del grupo. Más adelante le describirá como Asteria, vil basura del mar, Asterie, Ponto y Cacón Sarón. Terrible y realista expresión muy parecida en el tono a la utilizada en los fragmentos 21 y 22 de Arquíloco,
para describir a la isla de Tasos. Esta isla de Tasos, como lomo de asno, se eriza rebosante de bosques agrestes, ¿no? Piensa un poco en la parte en el burro, ¿no? Y esta especie de melena y su columna toda golpeada y demás. Así es, ¿no? En la expresión de Arquíloco, en este símil de Arquíloco, la isla de Tasos, ¿no? El mismo poeta explicará la razón, pues para nada es un sitio hermoso, ni deseado, ni amable, como el que rodea las corrientes del Siris. Las traducciones son del doctor José Molina. Islas leales, que chocan frontalmente en su descripción con los espectáculos y bellezas de todas las islas del imaginario mediterráneo, que muestran la realidad contrastante entre el ensueño y la proyección fantástica, y que explican y justifican cada ápice de fantasía que choca contra la realidad a causa de la dura vida en una isla por causa de su propia naturaleza. La isla de los bienaventurados, a diferencia de la isla de Delos y sus habitantes pulpos y focas, o posibles habitantes, ¿no? Si no le gusta a Apolo, tiene habitantes mucho más dignos. El relato hesiódico de las generaciones en trabajos y días sitúa en este espacio a la cuarta generación de los hombres, la de los semidioses, Hemíteton, que habitan en la tierra infinita. Cuando sus hazañas en Tebas y en la guerra les han causado la muerte, los hemítetoi semidioses se establecen lejos de los hombres para vivir en los confines de la tierra, ¿no? En lo que los mediterráneos dirían ahora Libia, ahí justamente se sitúa esta isla. En esta isla, Hesíodo sitúa en las bordes del voraginoso océano, viven los héroes felices, Olbioi héroes, a quienes la fecunda tierra, ponga usted atención, este es el anhelo siempre, da 3 veces al año dulce y floreciente fruto. En este texto, más allá de las razonables dudas del verso 166, se establece que hay 2 tipos de habitantes en esta isla. Los héroes de los ciclos troyano y tebano, tus men, tus de, y el resto de héroes. Aquellos que, aun cuando no han muerto en aquellas guerras, son igualmente semidioses. Zeus les traslada ahí, y la razón es que son más justos y más valientes, dice el texto. Dicayóteron callaron. En un epinicio de Píndaro, la olímpica segunda, que dista temporalmente de Hesíodo más o menos unos 50 años, la isla de los aventurados se dibuja ya como un espacio de gozo, no solo para semidioses, sino igualmente para los que por 3 veces han llevado una vida alejada de la injusticia. Ellos recorren el camino de Zeus hasta la torre de Cronos, quien gobierna este espacio. Ahí, con sus soplos, las brisas oceánicas envuelven la isla de los bienaventurados, y flores relucen, unas de las tierras nacidas de fúlgidos árboles, otras el agua les cría, con cuyas guirnaldas enlazan sus manos y trenzan corona, según la justa decisión de Radamanto, a quien tiene como asesor suyo dispuesto el gran padre, el esposo de Rea, que ocupa el trono más alto entre todos. Peleo y Cadmo, en medio de ellos, se encuentran arrorados. Después que con plegaria el corazón de Zeus ablandara, aquí trajo Aquiles a su madre. Ya hemos visto que antes le han puesto en la isla de Leuca. Aquí ahora ya va a la isla de los bienaventurados. Entonces, se planta ahí y también va a ir ahí Héctor, ¿no? Que derribó de Troya inexpugnable e imponente columna y asignó que la muerte llevó y al etíope hijo de Eos, ya conocemos, ¿no? Menón. La isla de los bienaventurados es un sitio excelso, añoranza de la raza de oro. Por esta circunstancia le gobierna Cronos. Su emplazamiento espacial se sitúa fuera de la tierra de los hombres y en cierta medida lejos, muy lejos de los vivos. Un espacio que se define ontológicamente en expresión de Zanini como un espacio de fronteras sumamente indefinidas, simplemente indicando la tierra más allá de este mundo y consecuentemente fuera de cualquier curso temporal, incluso el mítico.
Más inoperante en el tiempo humano, la ucrónida isla de Atlante o Atlántida, alguna vez reino de Poseidón por sorteo, según el Critas 17, contó con una ciudad sumamente sofisticada, arquitectónica y técnicamente hablando. La isla, según el relato platónico de Critias, poseía una excelente calidad en sus tierras, este asunto de siempre, ¿no? Lo que garantizó por mucho tiempo autosuficiencia alimenticia a su numerosa descendencia con Clito, mujer originaria de esa región. Situada enfrente de las columnas de Atlas, poseía en su centro, Catamezón, una montaña de poca altura, cercana al mar. Alrededor suyo, el dios construyó anillos alternos de tierra y mar, 2 de tierra y 3 de mar, todos a la misma distancia, por todas partes, de modo que la colina fuera inaccesible, lo que por cierto también permitía que no saliera su mujer. En la parte central de la isla, donde se establece una acrópolis, Poseidón hizo surgir 2 afluentes de las aguas subterráneas, una caliente y una fría, que permitiría a la isla, otra vez este asunto, el cultivo incluso en invierno. La isla, tenía además madera suficiente para los constructores de barco, aunque no había barcos en esa isla. Su naturaleza de amplia vegetación alimentaba animales domésticos y salvajes y elefantes que eran abundantes. Su minería, además de oro, producía oricalco, un metal de amplia valía, contaba Critias, quien repite esta historia contada por su viejo abuelo Solón, misma que le había sido revelada a su vez por un sacerdote egipcio, quien establece que la historia de esta isla no la conocieron ni Solón ni ninguno de sus antepasados, seguramente porque cada que los dioses destruyen el mundo, solo salvan a los que habitan en montaña, y como carecen de conocimiento de escritura, no pudieron guardar memoria de este relato. En láminas de oricalco, este metal, ¿no?, extraordinario, según el texto, a la vista de todos estaban escritas las leyes para conocimiento de todos los habitantes. La sofisticada planeación arquitectónica competía con su perfecta estructura en la organización política, en donde los 10 reinos gobernados por sus hijos transmitían el poder a sus herederos sin conflicto alguno, porque, otra vez, todos eran justos y carentes de ambición. Cito: poseían pensamientos verdaderamente grandes en todo sentido, ya que aplicaban la suavidad junto con la prudencia a los avatares que siempre ocurren a unos y otros, por lo que, excepto la virtud, despreciaban todo lo demás. Tenían en poco las circunstancias presentes y soportaban con facilidad, como una molestia, el peso del oro y de las otras posesiones. No se equivocaban, ni embriagados por la vida licenciosa, perdían el dominio de sí a causa de la riqueza, sino que, sobrios, reconocían con claridad que todas esas cosas crecen de la amistad unida a la virtud común, pero que con la persecución y la honra de los bienes exteriores, estos se caen y se destruye la virtud con ellos. La desaparición de esta isla, que era tan grande como la Libia y Asia juntas, se suscitó, según Platón en el Fedón, por un cataclismo, que fue, en cierto punto, acompañado por el deterioro natural de sus habitantes, que en cada generación perdían cada vez más su origen domino, y en contraparte adquirían un aliento cada vez más humano y con ello múltiples vicios que los alejaron finalmente de su halo divino por ser hijos de Poseidón, lo que en su conjunto borró la existencia de la isla sobre el Atlántico. Las islas, pues, como he querido mostrar, son representaciones a veces idealizadas, a veces jocosas y a veces temibles de un espectáculo de la naturaleza que lleva intrínseco, por su propia condición física, una reflexión del espacio y del tiempo humano en su condición de aislamiento. En el aislamiento humano de una pandemia o de cualquier otra índole, los temores acechan, muestran la cruel realidad, pero también como en el aislamiento insular se crea una identidad más profunda del ser humano y más perfecta, creo. Gracias. Muchas gracias a usted, profesora Marisela, y gracias pues a ambas ponentes. Han sido muy claras sus presentaciones
tanto que, bueno, no tenemos hasta el momento ningún comentario o duda, pero bueno, espero que tengamos quizás unos 10 minutitos de espacio para intervenciones, quizás a micrófono abierto, según nos indiquen las organizadoras. Bueno, mientras tanto, pues esperamos si quieren escribir algo en el chat o algún comentario de la doctora Cecilia Jaime, de las otras organizadoras, no lo sé. Profesora Cecilia, ¿la escuchamos? Sí, bueno, primero pues agradecerles mucho, felicitarlas, me gustaron mucho las dos participaciones y creo que las dos equilibraron mucho en hacernos todo este recorrido muy ilustrativo sobre cada una de pues, las grutas o las cavernas y las islas. Tengo una pregunta que es un poco para las dos. Hace tiempo, no sé si ustedes se acordaron, pero había un profesor argentino que en Twitter sacó como, decía Homero, hashtag Homero 2019, y era todos a leer la Odisea, bueno, primero la Ilíada y luego la Odisea, no me acuerdo, pero en la Odisea, creo que fue la del 2019, se iban haciendo comentarios sobre cada canto, y hubo una que según yo lo guardé, ya ahorita lo estaba buscando en mi Twitter, pero no lo encuentro, pero era una profesora, me parece que también argentina, que hacía una comparación con la isla de Calipso. Bueno, tengo como varias preguntas. Y la cueva asociada a la anatomía femenina, específicamente a la vulva, y por eso era tan boscosa, pero bueno, ella lo explicó así maravillosamente y a mí me quedó mucho la curiosidad de saber más, buscar artículos, y la verdad es que no he sabido más al respecto. Esa como una pregunta, si saben algo sobre esa asociación, y otra sobre un poco los cuerpos confinados, ¿no? Sobre todo en relación con mujeres, vemos en la literatura mujeres aisladas, Circe, ahora que leí la Circe de esta, ay, se me fue el nombre, de Madeline Miller, y Calipso también, ¿no? Es otra de ellas, incluso las ninfas, esa cueva donde habitan las ninfas que nadie conoce y que quién sabe cómo llega a Perseo, bueno, no me acuerdo quién le dice a Perseo dónde viven, entonces, bueno, así como aislar los cuerpos femeninos y cuerpos femeninos como especialmente peligrosos, ¿no? Porque Polifemo también habita en una isla, pero no está solo, por ejemplo. En cambio, en el caso de las mujeres suele ser así, ¿no? Esa, y creo que para las dos, complementaria la respuesta. No, gracias. No sé si quiere empezar. Sí, alguna de nuestras ponentes que quiera contestar. Okay. Bueno, yo sí, bueno, esta representación, ¿no? de las cavernas y de las grutas como, y digamos que su similitud con el mundo femenino, pues es una idea que ya tiene mucho tiempo, ¿no? No sé, más o menos ya es una idea casi, pues ahí de los 80 y demás, ¿no? Que explica justamente que dado que nuestro cuerpo tiene una cavidad, ¿no? Una cavidad, pues entonces estas cavernas también lo son, y sobre todo porque producen, igual que la tierra madre, ¿no? Producen, como son productivas y demás, y como se ha visto, como lo explicó Sandra, ¿no? Muchas veces en las cavernas se entierran o se ponen a los dioses. Entonces, esta similitud de imágenes es la que precisamente lleva a ello, pero supongo que Sandra explicará más. Respecto a lo que preguntaba Ceci de las... yo le había puesto, esta era una cosa muy extraña según prometí, bueno, muy extraña, no, muy amplia, ¿no? En una parte yo iba a hablar de las mujeres aisladas, ¿no? En realidad de sus islas, porque como tú bien dices, sí, las mujeres, estas mujeres que son, están aisladas, generalmente lo están porque sus pasiones, digamos, no son las aceptables correctamente, ¿no? Una quiere casarse, estoy pensando justamente Calipso, una desea, ¿no? Casarse con un hombre, con un mortal, y este mortal, este mortal pues no lo aceptará, pero le va a otorgar la inmortalidad, y en
le parece que esto es cosa mínima, no sé por qué, al fin hombre, ¿no? Y entonces decide no aceptarla, pero lo que es muy curioso es que justamente en este pasaje, bueno, él dice, cuando está en la isla de los Feacios, Odiseo dice que ella está alejada de todo, de los dioses, ¿no? De los propios dioses, incluso se ha alejado, y de los hombres, y lo que es más interesante, que los odia, ¿no? El texto dice justamente eso, que los odia. Y la explicación de por qué los odia viene en la misma Rapsodia Quinta, porque es donde se habla de ahí. Ahí justamente ella dice que o sea, cuando va precisamente a visitarla Hermes, a decirle que tiene que dejarlo ir, ¿no? Que así lo ha dicho Zeus y demás, y que ya es tiempo y demás, porque recuerden esto, ya lleva mucho tiempo ahí. Entonces ella le dice que ¿por qué los dioses no permiten que las diosas amen a los hombres? ¿No? Y que no entiende por qué hacen esto. Entonces, pues ella es ahí una diosa que ama a los hombres, lo cual parece ser que en los textos no es, digamos, lo aceptable en las pasiones divinas, ¿no? Lo mismo sucede lo mismo sucede precisamente con Circe, y también, ¿no? También por eso Ariadna, creo yo, también por eso Ariadna es abandonada en una isla. Ahí está otra vez aislada, y ahí pues ahí está, como dice el texto, ¿no? Undísona sola, en la sola, ¿no? En el sonido de la ola, ¿no? Sola, ahí en una alga, sola en el alga, dice el texto, que es una imagen, para mí me parece preciosa, que habla de esta soledad y demás, ¿no? Entonces hay una sola alga y ahí está apostada ella. Y luego viene a continuación una imagen que es maravillosa, ¿no? Que ella ve lo que ve, o sea, este alejamiento del hombre que ama, no puede creerlo, pues, ¿no? Por cierto, prospiciens es el verbo. Y entonces, más adelante se dice que está ahí ella como si fuera, viene la imagen precisamente, como si fuera una vacante, toda, diríamos así, descontrolada, no, lo que está viendo le parece que no está bien. ¿Y qué es lo que está viendo? Que un hombre, ¿no? La ha abandonado y se aleja. Y se le castiga, creo yo, en esta, o de esta manera, se le castiga en la mentalidad, porque yo creo que ella, pues, ha ayudado, esto es claro, ha ayudado a los enemigos. Ella se ha ido con el enemigo, ha incluso matado al hermano con tal de que Teseo, ¿no? Se vaya. Lo mismo ha hecho Medea. Y entonces estas conductas, ¿no? Amar al enemigo, amar a un hombre que no pertenece a tu clase divina, pues parece ser que es sancionado. También, ¿no? Justo lo que se ve en el nacimiento de las islas es esto mismo, ¿no? Todas las islas son mujeres. Mujeres que rechazan una violencia y entonces prefieren, ¿no? Antes de ser ultrajadas y demás por Zeus o cualquier divinidad, echarse al mar. Y yo creo que esta es una explicación, por eso decía, la cosmogonía del mundo mediterráneo, porque son, justo como lo entiende precisamente como, ¿no? En las imágenes de una naturaleza también se encuentra la mentalidad del hombre y lo que él piensa, incluso moldea los caracteres y su mentalidad. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Por esta sanción tan terrible hacia la mujer que se convierte precisamente en una isla. Pero no sé. Gracias, profesora. Les recordamos que la maestra Olivia Isidro nos ha hecho favor de poner el formulario de inscripción de asistencia, entonces, por favor, no falten, adelante. Y tenemos mano alzada de Camila Joselevich, por favor. Muchas gracias.
No sé si Sandra tenía pendiente o hay una respuesta. A ver, Un poco quería completar, pero si quieren lo puedo dejar lo para completamos después. con esta. No, sí. Gracias, Camila. Am, yo creo de esta pregunta de Cecilia, que es un poco como lo ponía Olivia, ponía ahorita en el chat, cómo son un poco antitéticas la isla y la caverna, porque justo a mí me gusta mucho la caverna porque es un espacio muy femenino, ¿no? Desde pensar en todas esas grutas dedicadas a Rea, luego a Demeter, a Perséfone, y son como los lugares de potestad de las Náyades, ¿no? Y entonces, claro, en abreviarles lo que era eterno, justo en la gruta de la Odisea, en la gruta del el antro de las ninfas tal cual, ahí están estas Náyades que tejen unos mantos púrpuras y esos mantos púrpuras son los cuerpos de los hombres. Incluso me parece como un lugar de empoderamiento femenino. Ese es el lugar en el que se hacen cargo las ninfas de tejer los cuerpos de los hombres. Es un lugar que tiene como regentes a estas ninfas y por el que se decide la suerte de los hombres y los dioses. Es como, es un espacio bien interesante por eso, por toda la carga como filosófica y que tiene que ver con el génesis, con el génesis de la carne como tal, pues no tiene nada que ver con el pensamiento cristiano. Con tejer los mantos, con el renacer, por eso hay abejas, ¿no? Si se acuerdan también las sacerdotisas dedicadas a los misterios seleucinos eran abejas y por eso hay miel y hay abejas y hay como todo un mundo femenino dentro de la caverna que es tan amplio que lo abarca todo y por eso creo que era como este referente tan interesante, ¿no? Entonces, pues sí quizás están aisladas, pero son las reinas de las cavernas, son las regentes, son poderosas, hacen, deciden, y creo que eso es algo muy padre que podríamos como recuperar de las cavernas. Pero bueno, ahora sí, Camila, muchas gracias. Bueno, pues gracias. Qué gusto escucharlas a ambas. Antes que nada, pues felicitarlas y agradecerles. Bien interesantes me parecieron ambas exposiciones. Muy hermoso lo que Marisela compartió y me quedó resonando, retumbando una frase, ¿no? De la isla exponiendo sus profundos temores de isla. Me pareció bien hermoso. Bueno, pues gracias a ambas. Quisiera comentar respecto de lo que compartió Sandra. Me pareció interesantísimo. Es más bien como solo compartir una consideración y también ver tú cómo lo ves, Sandra, qué piensas de esto. Cómo en casi todos los contextos que platicaste, lo cavernario y en todas las épocas, lo cavernario, lo subterráneo, permite acceder a lo sagrado, ¿no? Y lo sagrado entonces como lo más verdadero, ¿no? Entonces, no solamente es el subterráneo mismo lo que es sagrado, sino lo que el subterráneo contiene. Y eso como un acceso a la verdad fuerte, ¿no? Excepto no en Platón. En Platón es exactamente lo contrario, ¿no? La caverna lo que hace es permitir el ocultamiento y la ilusión y la trampa de la realidad, y lo verdadero está arriba, en la superficie. Entonces hay que salir de la caverna para llegar a poder ver, ¿no? Alegóricamente, y sin embargo, bueno, ¿dónde está el límite de la alegoría y la no alegoría, ¿no? Entonces es como la figura de la caverna, bueno, con todo esto que compartiste, como que nos permite ver de otro modo, con una imagen bien clara, esa tensión en el pensamiento griego, ¿no? Entre toda la narrativa, digámosle así, la narrativa en general en torno a la verdad y lo sagrado versus la narrativa filosófica de Platón en adelante, ¿no? Y esa tensión que no se va, que no se disuelve, puesta aquí con la imagen de la caverna. Me pareció bien interesante y quisiera saber qué opinas de eso.
Es bien interesante y tienes toda la razón, Camila. Realmente ahí me faltó completar. Digo que tengo tantas cosas que ya no sé ni de qué hablar. Porque Platón también tiene este lado, estos lados en los que se contradice. Y entonces, si nos fuéramos al Timeo, cuando muere y viaja por las esferas celestes, el último libro de la caverna, ¿no? Justo termina con este sueño de este muerto. Muere, lo velan así como 10 días y al 10º día regresa. Y cuando él regresa, cuenta cómo fue ese viaje de las almas. Y él pasa por varios paisajes así medio raros, pero hay un momento en el que en efecto él puede ver cómo hay unas almas que incluso dice salen, no me acuerdo de la palabra, pero son como empolvadas, como sucias, de que vienen de la tierra, vienen saliendo de las cavernas y llegan para la regeneración, ¿no? Entonces, un poco como que tendríamos que averiguar un poco. Y también en el Fedón, cuando Sócrates, ya ven que Sócrates está como, bueno, pero ¿y por qué les da tanto miedo, no? Yo creo que está chido, o sea, ¿cómo se imaginan que va a ser? Y un poco como que Sócrates da su propia versión de cómo se imagina ese viaje celeste. Y cuando él ve la Tierra desde lejos, es un poco esta recreación de las cuevas. La Tierra desde lejos es una pelotita de muchos colores, con piedritas al estilo de los mosaicos. Entonces hay como toda esta imaginación alrededor de todo lo que tiene que ver con lo tectónico, con la calidad, ¿no? Incluso de la superficie, que yo creo que hace como un juego muy padre, ¿no? Y es lo padre de Platón, que sí, o sea, la historia de la caverna, cuando lo piensas, es horrible, porque están atados de pies y manos, no pueden ni voltear la cabeza. Sin embargo, tiene tantas alegorías que hay otras, y justo en las de la transmigración de las almas, en las que llega a completar la idea, no por nada, justo pues Porfirio es un gran neoplatónico, ¿no? Y que bueno, yo odio el neoplatónico, yo siempre se los digo a mis alumnos, pero o sea, decirle neoplatónico a los filósofos del siglo III es como, pues no sé, es un nombre que le puso a alguien, ¿no? Pero bueno, Porfirio en su manera de pensar y en su manera de recrear a Platón se acerca a estas cavernas y él también va a hablar como de varias similitudes entre el pensamiento platónico y esta transmigración de las almas, ¿no? Sobre todo tiene que ver con la transmigración de las almas, pero pues sí, hay ahí como una dualidad padrísima. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, doctor Álvarez. Nos preguntan si estas dos ponencias, bueno, las felicitan por ser tan excelentes, y nos preguntan si estas dos ponencias ya tienen un equivalente, un correspondiente en artículo escrito, si hay forma de acceder a él. Y además preguntan sobre la referencia que hace la doctora Sandra de Porfirio, si también hay alguna manera de acceder a este texto de Porfirio en el que se habla del tema, porque les gustaría profundizar. Pues adelante, no sé, Sandra, si tiene algún comentario. Sí, muchas gracias. El texto de Porfirio está editado, yo creo que si lo buscan, quizá está la edición francesa, sin embargo, hace un año o dos salió una edición italiana en Adelphi de estos libros tan bonitos que hacía Calazo. Pero bueno, los invito a ver mi tesis. Mi tesis está en TesiUNAM y si no está en mi página de academia, si ponen sandraalvarezhernandez.academia va a salir. Y yo hice una edición de ese texto para mi tesis. Yo, pues al trabajar tradición clásica, tomé como referencia justo la edición de 1518, la edición del Gimnasio Medicio. Es más o menos bueno, yo quiero pensar que es súper fiel a la edición del Gimnasio Medicio, pero la edición del Gimnasio Medicio es una edición les digo, es del 1519, es uno de los primeros textos impresos en griego. Yo no pude trabajar físicamente con ese texto, sin embargo, yo estoy muy familiarizada con el funcionamiento de la biblioteca francesa y la biblioteca francesa me lo mandó digitalizado. Yo trabajé físicamente con una edición posterior de 1520 de Veneciana, de Aldo Manuzio, que estaba en la Biblioteca Ambrosiana en Milán. Bueno, que está, quiero pensar. Creo que mi edición
es más o menos aceptable. Como textos modernos, el más cercano que pude encontrar fue uno de la Universidad de Buffalo de 1968, y sí, suena 60 y tantos, algo así. Uno de mis tutores no podía creer que no hubiera una edición más cercana, me regañó sin fin, me mandó a la Biblioteca Británica, hice una investigación eterna y no hay un referente más cercano que el de la Universidad de Buffalo, que además es un trabajo de estudiantes. Pero los invito a que vean el mío, está en internet, y si no, la verdad es que el de Buffalo también es el que usó la edición de Adelphi, entonces es como, es un texto todavía un poco raro, pero que tiene muchísimo que dar. Muchas gracias. Gracias a usted. Profesora Marisela, ¿podemos acceder a una versión escrita o un artículo parecido de esta ponencia sobre la isla? Ay, no sé, no sé si después pueda subir el texto, pero pues sí, podría ser eso, ¿no? No sé, las chicas de mi isla. No, yo no tengo, yo prácticamente ahorita todo lo que tengo lo tengo allí sin publicar y demás ni nada. De hecho yo pensaba, bueno, esto queda aquí, ¿no? Se puede ver. Y realmente lo que quería trabajar es esto de las mujeres aisladas, eso lo iba a mandar para el blog, pero promesa, no sé si cumpliré con tanta promesa, Bruno, perdón. No, pues nada, usted muy socrática, le apuesta al Logos Vivo, muy bien, y aprovechando su comentario, me piden también que les insista a todos los asistentes que no se olviden de revisar la convocatoria abierta para colaborar en el blog, ¿no? Están ahí esta convocatoria. Y bueno, a quienes preguntaban precisamente por el trabajo de tesis de la doctora Sandra, ya nos hizo favor la profesora Olivia de poner la liga, ¿no? Para que puedan acceder. Si alguno no lo había checado, bueno, está ahí en el chat abierto para todos. Creo que ya estamos sobre tiempo, entonces, a reserva de que hubiera un último comentario de las ponentes o de las organizadoras, pues ya estaríamos despidiéndonos. Y bueno, mientras eso se confirma o no, me permito invitarlos a la siguiente mesa, que es este mismo miércoles a las 17 horas. Vamos a tener las presentaciones de Terecano y José Montiel, con naturaleza, inspiración para la geografía mítica y correspondencias entre dos himnos homéricos, el de Demeter y el de Afrodita, respectivamente. 17 horas, Terecano y José Montiel, aquí en este mismo canal. Bueno, pues si no hay ninguna otra intervención, agradecemos mucho a todos los asistentes que nos han acompañado. La verdad es que muy prístinas, muy claras ambas ponencias, se quedan ahí bastantes temas, quizás inquietudes en el tintero, pero bueno, lo bonito de estar generando comunidades que de repente pues podemos seguir interactuando y compartir otras cosas. Pues de mi parte ha sido todo, excelente día y pues los esperamos en las siguientes mesas de esta segunda edición de los conversatorios de letras clásicas, naturaleza y ser humano. Grecia, Roma y tradición clásica. Pues hasta pronto, muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias por la moderación, Bruno. Y gracias, chicas, Olivia, Marta, Evelia y Leti por el espacio. Y a los demás todos por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias.